Bien, entonces vamos a hacer las consultas, ¿ya? Pero mientras ustedes quieren alguna consulta, avanzaremos con un poco también en repasar la separata de la semana 5, ¿ya? Bueno, esta semana es Grecia y Roma, ¿no? Y uno también podría preguntarse, profesor, ¿y por qué a veces este tema de Grecia y Roma se hace de manera conjunta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se hace Grecia y otra semana Roma? O tal vez con otro tema. Lo que pasa es que la historia de Grecia y Roma están muy relacionadas y además se considera que Roma es una continuidad de la cultura clásica griega. Esta continuidad se va a ver, por ejemplo, reflejada en una de las leyendas más famosas, ¿no? Narradas por la propia literatura romana, como por ejemplo en la Eneida, ¿no? De Virgilio. ¿Ya? Y esto debido a que los romanos se creían descendientes del famoso príncipe Eneas, ¿no? Que es uno de los héroes de la guerra de Troya. Si ustedes revisan los cuentos de la Ilíada y la Odisea, bueno, Eneas logra escapar con el apoyo de Apolo, el dios Apolo, quien le vaticina que él y sus descendientes en el futuro, sus descendientes, iban a ser los que formarían una gran nación. Y para eso había estado designado, ¿no? Por los propios dioses. Entonces, esa leyenda, ¿no? Virgiliana justamente nace de la obra de Homero, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Lo más en la Ilíada, donde Aquiles pelea contra Eneas y no logra matarlo, ¿no? No logra vencerlo, porque Apolo constantemente lo salva, ¿no? Bueno, entonces ahí se ve la relación. Entonces, ambas van a ser o van a constituir lo que se va a llamar la cultura clásica. ¿Ya? En el caso de Grecia, por su aporte en la filosofía, ¿no? La forma de pensamiento y la razón, como también el arte, y en el caso de Roma, más bien el tema legal, ¿no? El tema de la justicia, el tema de lo jurídico, ¿ya? Entonces, si Grecia tiene un enfoque filosófico, Roma tendría más bien un enfoque jurídico. Bien, veamos ahora Grecia, ¿ya? Entonces, como pueden ver, sí, es el fundamento de la civilización occidental, ¿no? Uno de ellos como cultura clásica, ¿ya? El segundo es la cultura cristiana, el tercero es la cultura germánica. Ahora, en realidad, el fundamento, o sea, ampliando el tema, ¿no? La cultura griega va a influenciar en las dos, ¿ya? ¿En qué aspecto? En el aspecto del arte, ¿ya? Recuerden que en esta época los griegos son los que van a aportar el uso de las imágenes, ¿no? Es decir, son imágenes que tienen bastante efecto simbólico entre la población, ¿no? Así que la cultura clásica, ¿no? Se va reflejada en lo que es, bueno, el arte, ¿no? Hasta la época del Renacimiento. Bien. Eh, los aportes de Grecia ya exclusivamente son la democracia, ¿no? Un gobierno del pueblo, ¿ya? Es una forma de gobierno hasta el momento no superada, ¿no? ¿Por qué? Porque es altamente inclusiva. Significa que el gobernante o el gobernado también puede ser, por un sistema de representación, también ser gobernante, ¿ya? O representar el gobierno de la polis, ¿no? De ahí la importancia que tiene eh, Atenas, ¿no? Lo segundo en la filosofía y la lógica son los griegos y es lo que afirman los pensadores de la antigüedad, los que dan origen a la filosofía, ¿ya? Entonces, como ellos nace la lógica, ¿no? La filosofía epicurea, la filosofía materialista, la filosofía idealista, bueno, todas aquellas que son ya un referente de la cultura occidental, ¿ya? Entonces también hace la estética, ¿no? La forma en cómo concebimos el arte y el tema de la belleza, ¿no? Que está muy viva en la cultura ateniense. Lo mismo en los géneros literarios como el drama, la tragedia y la comedia, de la cual hay muchos representantes, ¿no? La oratoria,
ya también, ¿no? Que lo van a desarrollar, es decir, el arte de hablar en público, ¿no? O la polis y los juegos panhelénicos. ¿Ya? Recuerdan que eran varios en honor a sus divinidades y también el método científico. ¿Ya? Entonces todos estos elementos permiten, ¿no? Ok, aquí vemos el mapa, ¿no? De lo que va a ser Grecia. ¿Ya? El mapa es importante porque nos explica su origen, ¿ya? Nos explica las zonas de desarrollo, ¿no? Y la etapa helénica y prehelénica. ¿Ya? Entonces, si vemos, ¿no? Ahí en la configuración, ¿ya? Geográfica, Atenas o los griegos están asentados en la península balcánica, ¿ya? Muy cerca a la península itálica, tal como se ve allí. ¿Ya? Ahí está. Bien, lo segundo es que esta división da orígenes a su configuración regional. ¿Ya? Estamos hablando de la Grecia Magna, ¿ya? O la eh, bien. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces ahí pueden ver, miren que aparte de la región continental está la región insular. ¿Ya? La región insular está compuesta por un conjunto de islas, ¿no? En toda la extensión, desde muy grandes como Creta hasta un poco más pequeñas, ¿no? Como Delos, Naxos. También está Samos, está Chios, ¿no? Está Tera, está... Sí, bien. Bueno, entonces esas son las regiones. El Ática va a albergar a la cultura ateniense y el Peloponeso a la cultura espartana. Ya, si lo vemos en el ámbito del territorio, Atenas tiene muy buenas tierras, pero no todas son muy fértiles. Entonces va a basar su economía básicamente en el sector importador y exportador. Así que va a importar alimentos y va a exportar tecnología. ¿Ya? Algo que en Esparta más bien era diferente, ¿no?
En Esparta, ¿no? Que está en la península del Peloponeso, están Argos, Pitos, Tirinto, Micenas, y bueno, no sé, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Ok.
¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces, sigamos pues. Ya, una vez que pasamos a las regiones, ya, región continental estaría lo que es Macedonia, región peninsular estaría los dos estados fuertes, ¿no? Es parte de Atenas, es parte estaría en la península del Ática, y Atenas estaría en la península del Ática y Esparta estaría en la península del Peloponeso, ¿ya? Entonces ahí vemos un poco la diferencia, ¿no? Entre lo que sería uno y el otro. En la región insular están las islas, decíamos, ¿no? Delos, Naxos, Samos, Chios, Lesbos y Nosos o Creta, ¿no? Que corresponde a la cultura minoica. En cuanto a los periodos históricos, recuerden que tiene dos periodos a partir de Heleno, ¿ya? Un personaje mítico del cual se decían de descendientes los griegos. Así que tenemos el periodo pre-helénico, antes de Heleno, y básicamente la etapa legendaria o mítica, conocido como Edad Heroica. En este periodo lo que destaca es la presencia de héroes, ¿no? O digamos superhéroes de esa época con muchos atributos de poder, los cuales se ven narrados en los cuentos, ¿no? De Homero, la Ilíada y la Odisea, ¿ya? Entonces es lo que más o menos se ve allí, ¿ya? Este periodo heroico donde hay muchos mitos, muchos héroes que libran a los pueblos, bueno, de grandes penurias, ¿no? Como Teseo, Perseo, bueno, o el propio Hércules, ¿sí? Esto ya respecto a la propia mitología griega. ¿Ya? Ahora, la etapa cretense es conocida, está situada en la isla de Creta, como se ve allí, una de las más grandes, ¿ya? Y tiene muchos palacios, pero el más importante va a ser Nosos. Pues Nosos viene a ser así como el palacio o capital del reino cretense, ¿ya? Es su importancia, ¿no? Ahora, este poder comercial de Creta llega hasta el Ática, ¿ya? ¿Por qué? Porque Atenas cada año tiene que pagarle un tributo de 20 de jóvenes y muchachas son seguidas para ser devorados por este monstruo, ¿no? Por supuesto que una metáfora muy sencilla sobre cómo se producía la explotación del trabajo, ¿no? En esos tiempos, ¿ya? Entonces, Feistos, Nosos y otros más son palacios de la isla de Creta, ¿ya? Entonces, Nosos no es una ciudad, es un gran palacio, ¿no? Bien, el arqueólogo que lo ha estudiado es el británico Sir Arthur Evans, y gracias a él se logró, ¿no? Encontrar lo que se conoce como la escritura lineal A, que es un tipo de escritura que a la fecha no se ha podido descifrar, ¿ya? Entonces, esto respecto a la cultura cretense minoica, que se ve el número por Minos y 2, también es su estructura, ¿no? Recuerden que los cretenses son pueblos muy elementales, juegan mucho con los toros, al parecer la ganadería habría sido una de las actividades más importantes, ¿no? De la época. Y bueno, aquí en Nosos vive el rey, ¿no? Y en Minos por el Minotauro, ¿no? Y bueno, había un laberinto famoso donde estaba el Minotauro, ¿no? Un ser, un hombre toro, ¿ya? O un ser humano con cabeza de toro, ¿no? Que, bueno, hacía ese tipo de atrocidades, ¿no? En el caso de los pueblos atenienses, ¿no? Bueno, y ahí vemos también el juego con el toro, la tauromaquia, ¿ya? Es un mural que está dentro del Palacio de Nosos y que es, bueno, practicado, ejercitado por personas muy jóvenes, ¿no? De dicha civilización de Creta, ¿no? Ahora, esta talasocracia, que es un poder marítimo comercial, va a culminar con la invasión de los aqueos, ¿ya? Así que los aqueos, ¿no? Llegan, van a dominar a los pueblos cretenses, van a romper sus palacios, se van a destruir, van a asimilar mucho de la cultura y se van a convertir, bueno, en el sector ahora hegemónico en la región, ¿ya? Así que Micenas va a formar un imperio en la región del Peloponeso, ¿ya? Este imperio, ¿no? Es un imperio donde se obliga a los estados pequeños que se han escrito en la ley de Delos a pagar un fuerte tributo, lo cual crea pues una suerte de expectativa por las riquezas que obtiene Atenas, ¿no? Que recauda todos estos tributos e impuestos.
¿ya? Entonces hay un sector social, ¿no? Donde también a través de la tierra y esas actividades logran consolidarse, ¿no? Como parte de este prestigio, ¿no? Y bueno, los saqueos así, digamos que destruyen la cultura cretense. Veamos la continuidad, ¿no? De acuerdo a la leyenda de la Ilíada, ¿ya? Eneas, que es hijo de Troya, ¿no? De nada, bueno, digamos, parte de su narrativa, ¿no? Ahora, la cultura micénica, ¿ya? La cultura micénica está compuesta por los pueblos aqueos que habían destruido a los cretenses, ¿ya? Y van a correr por toda la zona. Para ellos va a ser una zona muy agradable porque este, lo veían apto, ¿no? Para sus propósitos por sus ricas tierras, ¿no? Recuerden que la región del Peloponeso tiene bastantes tierras cultivables a tal fin. Bueno, ahí se va a fundar lo que se llama la cultura micénica por las ciudades, las ciudades, ¿no? Y las estructuras que le dieron ese nombre. Para empezar tenemos el Palacio de Agamenón, ¿ya? Famoso, conocido como la entrada o portada de los leones, ¿no? Entre otros aportes. Bien, este es uno entonces, ya, entonces aquí en esta segunda etapa micénica se va a iniciar la guerra de Troya, ¿no? Entonces, ¿qué fue la guerra? Bueno, el conflicto que enfrentó a los pueblos de Persia con el occidente, ¿no? Es decir, con la región griega por el control del mar Egeo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los persas también se encontraban, bueno, en una época de expansión y colisiona con el naciente gobierno o estado de Israel, ¿no? Como se ha mencionado. Bien, ¿alguna pregunta? Ok, ¿alguna pregunta? Ok, bueno, así como los saqueos han vencido los cretenses, también los saqueos van a ser vencidos por los dorios. ¿Y por qué los dorios son tan importantes? Porque introducen el hierro. Los griegos conocían el hierro, pero no sabían procesarlo porque se requiere pues una alta combustión. Y bueno, eso todavía no se había podido hacer aquí. Así que se buscó, bueno, aspectos eh, un poco que pudiera sustituir, ¿no? Las anteriores tecnologías. ¿Ya? Entonces, esto respecto a lo que es micénica, ¿no? La cultura micénica, y ahora pasamos bien ya a época oscura. ¿Ya? Se le llama así oscura porque hay poca información, ¿no? Básicamente la fuente es arqueológica. No tenemos muchos otros datos porque, bueno,
Ha habido, recuerden pues, que en la parte histórica algún tipo de selección, ¿no? Respecto a la información de las fuentes que pudieran permitir explicar el hecho. Bien, entonces como hay poca información debido a la guerra y a los conflictos que se producen en ese periodo, ya se le llama época oscura, ¿no? Un periodo donde, bueno, no hay mucha información por la destrucción, ¿no? Que comentábamos, se produce en ese periodo, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? El concepto, ¿ya? Luego de ahí viene la época arcaica, ¿no? Y la época arcaica es un periodo sí avanzado, porque aquí aparecen las polis, ¿ya? Las dos que serían Esparta y Atenas, ¿no? Entonces, digamos que empezando por Esparta, ya viene a ser una suerte de polis arcaica. Ahí está, ¿no? Entonces llevan el hierro en la época oscura y luego empieza la época arcaica, ¿no? Se forman las polis, ¿ya? Entonces tenemos uno, ¿no? Que existe una suerte de unidad, ¿ya? A través del idioma, dos por la religión y tres por las costumbres, ¿ya? Entonces hay una unidad como tal, ¿no? Y en la época también en la cual se producen colonizaciones, ¿no? Entonces ahí pueden ver el área de influencia griega, ¿no? Que está en color rojo. Pero recuerden que este, el arcaico, y tenemos ahí a los dos estados, ¿no? Que serían Esparta y sería Atenas, ¿ya? Entonces continuando acá, ¿no? Con lo que es el estado en Esparta, decíamos que Esparta es un modelo de polis arcaica, ¿no? Es decir, no tan desarrollada. Uno, en el ámbito de la cultura, ¿ya? La cultura política, que es la democracia. Recuerden que los pueblos espartanos tuvieron solo una forma, ¿no? Que fue el gobierno, el gobierno pues, de la diarquía, ¿no? Entonces hay una gran ventaja, ¿ya? En cambio, los otros, bueno, tenían la influencia distinta, ¿no? Un poco de Roma. Y bueno, ya Esparta, que tiene un origen dórico, ¿ya? Son un estado militarista, ¿no? Es decir, practican la guerra y aspiran a ser básicamente eso, ¿no? Una potencia militar, ¿ya? Por supuesto que los espartanos logran eh, vencerlo, ¿no? Ya recuerdo que los espartanos son los profesionales de la guerra de esa época. Con muy pocos pueden tener grandes ejércitos. Eso se debía al uso de su sistema de tortuga y también de la falange, ¿no? Recuerden que la falange era un sistema también muy fuerte, ¿ya? Entonces, bien, ¿alguna pregunta? Profesor, buenas tardes. Me logra escuchar. Sí, adelante, te escucho. Profesor, disculpe, ¿las consultas son solo del temario de esta semana o puede ser de otras semanas también? Y también otra semana puedes preguntar, no hay problema. Le quería contar sobre la decadencia de la cultura moche. Creo que fue sobre un fenómeno del niño, creo. No sé si lo puede explicar bien porque en el material de la semana 4 creo que no salió esa parte. Ah, ya. Bueno, sí. Recuerden que los mochicas es una cultura que está en la costa norte y está pues entre lo que es la zona de los mochicas del norte y el sur, atravesado por el desierto de Paiján.
¿ya? Hay una característica, ¿no? Ustedes saben que los moches en arquitectura utilizan el adobe, ¿ya? Así que su estructura, sus palacios, sus viviendas son de adobe, ¿no? Un material que es térmico, ¿no? Se utiliza mucho, se recomienda mucho en la arquitectura porque tiene ese efecto térmico, es decir, protege del calor y protege del frío a la vez, ¿ya? Entonces, por eso que es un material muy adecuado. ¿Qué pasa? Que tiene una debilidad, ¿no? Se disuelve con el agua, ¿ya? Entonces, justamente en la época en la cual comienza a aparecer el fenómeno del niño, ¿ya? Las lluvias comienzan a destruir los templos mochicas, y eso origina su decadencia. Primero, porque afecta a las siembras y las cosechas, y esto produce una baja en la productividad, ¿ya? La población comienza a pasar hambre y comienza a vengarse, bueno, a protestar y a vengarse de sus dioses, ¿no? A los cuales lo veían pues como incompetentes, ¿ya? Es por eso que eso también explica por qué muchos de los mochicas comienzan a masificar los sacrificios humanos. Si antes el sacrificio era un poco ritual, ¿no? Es decir, que enfrentaba a dos caballeros, ¿no? Y el que perdía tenía que ser asesinado. Bueno, finalmente con el perfeccionamiento de la administración se planteó, ¿no? Cosas diferentes, ¿no? Entonces, el fenómeno del niño sería una causa no solo para Moche, también para otros, ¿no? Así que los templos al quedar destruidos van a quitar la legitimidad. Recuerden que en esa época la imagen es muy importante, como ahora también vamos a ver, estamos viendo en Grecia, ¿no? Sin la imagen el poder no se construye. Y esto se debe a que es una sociedad básicamente iletrada. Entonces, la gente más seguida de la imagen y el prestigio que pueda tener pues, el personaje, ¿no? Entonces, eso respecto a la que los moche, ¿ya? Ellos van a debilitarse por el fenómeno de la corriente del niño que va a originar desacuerdos entre el gobierno y la población. Gracias, profesor. Bien, entonces continuando, ¿ya? Aquí vemos las características. Es un estado un poco pequeño, ¿no? Pero un estado permanente, miren, diarquía, un régimen que lo tuvieron varios siglos, ¿no? Por un buen tiempo, ¿ya? Es un poder militar y un poder religioso, ¿no? A la vez, ¿ya? Entonces es un estado pequeño, reducido a dos personas, ¿no? Pero que a su vez están, bueno, eh, digamos, fiscalizados por la Jerusia, ¿ya? Y la Peña, ¿no? La Jerusia es una organización tipo parlamento de esa época o senado, donde se dictan y modificaban las leyes. Y a su vez la Peña es la Asamblea de Ciudadanos de los Aristoi, ¿no? Aristoi que viene de aristócrata, que son propietarios de las tierras, ¿no? Y bueno, ellos son los que aprueban las leyes, ¿ya? Entonces, encima se encuentra parte de la estructura, ¿no? Y bueno, con los legisladores que tuvo también esta cultura, ¿no? Recuerden que Atenas tuvo varios legisladores, Dracón, Solón, Lístenes, ¿no? En la lógica de ellos, Solón, por ejemplo, ellos decían, si el hombre rico es, ¿no? El más rico va a tender a sustraer, ¿no? Bien, ¿ya? Entonces, eso respecto a los espartanos, ¿no? Ahora, su sociedad también es una sociedad un poco más simple, ¿ya? Y tenemos a los homioi, periecos e ilotas. Los homioi son los guerreros, ¿ya? Son los que se ocupan del gobierno y son básicamente hombres, ¿no? Los periecos son hombres libres, pero no tienen derechos ciudadanos, ¿ya? Eran un poco marginados.
¿ok? ¿Ya? Entonces ahí están sus ciudadanos, ¿no? El aspecto social. Entonces los aristoi son los homioi, son los iguales, ellos manejan el Estado, la administración y componen el grueso del ejército. ¿Ya? Los periecos son extranjeros, pero carecen de derechos para gobernar y bueno, también ejercer sus respectivos negocios, ¿no? Y bueno, digamos, los ilotas son la mano de obra esclava del Estado, es decir, no pertenecen como una empresa privada, ¿no? Entonces están al servicio de los OMIOS. Pues para eso eran retirados. ¿Ok? Entonces ya explicamos esto y pasemos a Atenas, ¿no? Entonces Atenas tiene más experiencia porque tuvo varias formas de gobierno, ¿ya? Recuerden que los atenienses han tenido democracia, tiranía, ¿no? Entonces conocieron varias formas y bueno, conociendo las formas de gobierno van a tomar la decisión de involucrarse con la democracia, a la cual ellos consideraban, bueno, que era la forma más perfecta de gobierno, ya que pues daba la posibilidad de incluir y excluir a las personas que eran amigas, ¿no? O querían algún tipo de contacto el- con esta etapa, ¿no? ¿Ya? Esta polis. Bien, entonces, dos, Atenas es una polis arcaica, ¿ya? Perdón, clásica, ¿no? Es decir, una ciudad, un estado con instituciones muy reconocidas, ¿no? En esa época, ya establecidas.
Ya, decimos pues que estas instituciones de gobierno, ¿no? Se caracterizan porque son muy democráticas, tienen 9 arcontes, ¿no? Que son ministros de Estado, un buleterión, que es el Senado, que elabora las leyes, ya una eclesia, que es la Asamblea de los Ciudadanos, y también el Tribunal de los Aliastas, ¿ya? Recuerden que el Tribunal de los Aliastas es un tribunal para delitos, bueno, del pueblo, ¿no? Entonces ahí vemos la característica. Y bueno, decíamos que han estado como, mm, como difusores, bueno, estos jueces, ¿no? ¿Ya? O representantes jurídicos, ¿no? Caso de Solón, por ejemplo, que abolió la esclavitud. Bien, ¿ya? Entonces ahí están los tribunales y los reformadores, ¿no? Dracón, el Código Severo, Solón, la timocracia, el gobierno de los más fuertes, los más ricos, y Clístenes, la democracia, ¿ya? Pericles más bien la consolida y la amplía, ¿no? Bien, aquí vemos la época, las guerras médicas, ¿ya? Los atenienses van a tener dos guerras, ¿no? Muy desagradables. Las guerras médicas, que le elevan como gran potencia, y la guerra del Peloponeso, que explica su declive.
Entonces ahí está, ¿no? Y ahí se puede apreciar haciendo la comparación.
Ya. Bueno, bien, entonces continuando, ahí tenemos otro indicador sobre la pobreza, ¿no?
Profe, ¿está ahí? Sí, adelante. Tengo una pregunta. Le voy a enviar por el chat porque es aquí. Pero Esa de básicamente el tema, por ejemplo. el tema de, ¿cómo se llama? Intermedio temprano. No, culturas. Del intermedio temprano. Ajá, no, bueno, por ahí. Bueno, primero que el intermedio temprano es el concepto que acuñó John Rowe. Profe, no se le escucha, disculpe. ¿Me escuchan? A ver, voy a acercar mi voz al micro. Decíamos que el intermedio temprano es el término que utilizó John Rowe para designar el periodo posterior a la caída de Chavín, ¿no? Recuerden que Chavín había terminado en todo el primer horizonte, o llamado también periodo formativo por Lumbrera. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza el nivel intermedio? El desarrollo regional. Este concepto que da Lumbrera, ¿no? En su opinión, en el primer intermedio o desarrollo regional, Se lo aparece escucha bajito, profe, disculpe. Ya, a ver... Ya, ahora sí. ¿Está bien ahora? Más o menos, sí. Es que, la pregunta en sí es sobre en la cultura Paracas. O sea, en el solucionario de acá, o sea, yo estaba resolviendo y dice, hay una proposición que dice, la pregunta dice, ¿no? Se refiere sobre la Paracas Necrópolis. Y en la cuarta proposición dice, la cerámica se caracterizó por ser monócroma y técnica post-cocción. Y eso es lo que tengo. Ese es un error. La primera fase de la cerámica Caracas es post-cocción y es polícroma. Eso se da en la fase de caverna, ¿no? La cerámica ahí tiene todavía una fuerte influencia carina. ¿Ya? Por ejemplo, la post-cocción. ¿Qué significa post-cocción? Bueno, que primero está cocido por la y luego se pinta. Entonces ahí está la diferencia porque... No se lo escucha bien bajito, o sea, como que no. Sí, a ver. Voy a poner un poco el micro acá más cerca entonces. Bueno, decía... Ahí sí. Ya, ok. Entonces decía que en la Paraca Cavernas la cerámica siempre va a ser post-cocción y va a ser polícroma, con influencia de Chavín. ¿Por qué? Porque en este periodo todavía es un periodo más mítico, ¿no? Se ve por las tumbas subterráneas. Es un periodo más mítico, más religioso y está vinculado pues al caso de Chavín. Entonces ahí la cerámica se hacía de esa manera. Pero en la etapa de Necrópolis, donde la civilización Paracas está más desarrollada, se vuelve más política. ¿Por qué? Porque hay guerras, ¿no? Como se menciona al comienzo del tema. Y ahí la cerámica se vuelve ya independiente, asume un solo color, ojo que es un solo color que puede ser color naranja, color crema, ¿ya? Pero es un solo color y por lo tanto se independiza ya de Chavín y es precocción. ¿Qué significa? Que una vez que la cerámica era moldeada, ¿ya? Con el paleteo u otra técnica, se pintaba primero y luego ya de pintada se cocía. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí la pintura o sea, es difícil de que se caiga. No hay mucho deterioro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre post-cocción, que es caverna, y precocción, que es micrófono. Entonces, primero fue post-cocción y segundo fue precocción. Sí, así, la cosa es que en esta pregunta de acá la consideraban, justo que en su solución le dice, en esta última se construyó tumbas, o sea, en relación a Paracas Necrópolis, según la solución del examen anterior, en esta última se construyó tumbas rectangulares, semisubterráneas, además cerámica se caracterizó por ser monocroma y su técnica post-cocción.
Es por eso que yo le decía, porque esta fue un solucionario de la misma pre. Ya, pero debe ser de una separata antigua. O puede ser un error también, ¿no? Pero la Sí, por cerámica eso. en la segunda fase es precocción, en la segunda fase. Ok, ya está bien. Muchas gracias, profesor. Bien, gracias a ti. Entonces, siguiendo, jóvenes, ya las guerras médicas, ¿no? ¿Por qué se producen las guerras médicas? Bueno, por el expansionismo del imperio persa. ¿Ya? Recuerden que en esta etapa los imperios se expanden porque buscan tierra, ¿no? La tierra es muy importante ya que ahí están los esclavos, que es la mano de obra, y la gente vive básicamente de la agricultura y la ganadería. Por eso que la tierra es esencial, ¿no? Los imperios están condenados a expandirse o fallecer. Y es lo que ocurre, ¿no? Los persas, ese intento de expandirse por Europa, fracasan ante la estrategia, bueno, de los estadounidenses, ¿no? Entonces, ese es uno, dos, el control comercial, ¿ya? Y tres, la rebelión de Mileto, ¿no? Que es una ciudad que no acepta, pues, el poder de los persas, ¿no? Bueno, es una guerra desigual, ¿ya? Son tres batallas, o tres guerras, y en la primera la ganan totalmente los griegos, ¿no? En la primera es la batalla de Maratón, los griegos vencen a los persas, que estaban comandados por Darío I. En la segunda tenemos la victoria en Salamina, Platea y Micala. ¿Ya? Aquí también se distingue la batalla de las Termópilas, donde los espartanos participan, pero bueno, son derrotados, ¿no? Por las tropas de Jerjes, el hijo de Darío. Aquí también vencen los griegos. En la tercera tenemos la victoria de la Liga de Delos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, que Atenas se alía, ¿no? Se va a aliar con varias ciudades del Egeo. ¿Ya? Así nace la Confederación de Delos, ¿no? Y con este ejército multinacional derrota pues a las tropas del rey Artajerjes en la batalla de Euromidonte, obligándolos a firmar la paz de Simón o la paz de Calais. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? ¿No? Tenemos la hegemonía ateniense, un apogeo cultural y la decadencia del imperio persa. ¿Ya? Las consecuencias aquí también son un poco complicadas, ¿no? Es cierto que hay una época cultural, pero también Atenas entra en una etapa crítica. ¿Por qué? Porque va a entrar a la guerra del Peloponeso. Primero veamos la parte cultural, el auge. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ya aquí en el llamado siglo de Pericles, que entre comillas, porque recuerden que Pericles no vivió un siglo, ya él muere en la primera guerra del Peloponeso, justamente. Entonces, muere en una época de crisis, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es un concepto ya que no se utiliza, ¿no? Pero lo hemos puesto, en fin, entre comillas, pueden ponerlo el siglo de Pericles, ¿ya? Y aquí se consolida la democracia, ¿no? En donde se incluye a los elementos más pobres de la ciudad para ser ciudadanos, ¿no? Dos, Atenas logra su máximo apogeo político, intelectual, científico y artístico. ¿Ya? Tenemos ahí el arte, ¿no? La arquitectura, los estilos, ¿no? El dórico, el jónico y el corintio. Aquí se impone el concepto de orden, ¿no? Un concepto en donde todos los arquitectos van a construir, van a tener libertad, pero siguiendo un patrón, ¿no? Es decir, en función a la columna, el fuste, ¿no? Y el capitel. ¿Ya? Entonces ahí están los estilos dórico, jónico y corintio. Y los ejemplos son, uno, el Partenón, que es un templo dórico, la Erección, templo jónico, y Corintio, que es el templo de Zeus. Bien, también tenemos literatura, el drama, tragedia, comedia, ¿ya? Esquilo, ¿no? Famoso por Ilíada, Sófocles, famoso por Edipo Rey, ¿no? Recuerden que son historias trágicas, ¿no? En el caso de Sófocles, el hijo, bueno, que se casa con su madre, ¿no? Y bueno, ya en la escultura tenemos la representación de la belleza física del cuerpo, ¿no? Como pueden ver, ¿ya? Tenemos a Mirón, ¿no? Siria, Praxiteles. Bien, la guerra del Peloponeso, ¿no? Es una pugna por la economía de los Balcanes, ¿ya? Y la rivalidad entre Atenas y Esparta, ¿no? Que pasaron de aliados, ahora enemigos, ¿ya? Entonces tenemos la primera guerra, la muerte de Pericles, ¿no? Muere ahí, ¿no? Como pueden ver, y se firma la paz de Nicias. En la segunda, Atenas pierde a sus aliados, ¿no? Parte de ellos se retiran. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, porque los atenienses pues utilizaban el dinero de la recaudación de tributos
ya que obligaban a los pueblos de la Liga de Delos a pagar tributo a Atenas. ¿Ya? Entonces eso le quitaba una condición de igualdad, ¿no? Muchos estaban muy molestos, muy furiosos. Además, ese dinero los atenienses lo invertían y lo gastaban en otras cosas, ¿no? En el tesoro, en la ciudad. Y bueno, la gente lo veía como algo de corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque no es dinero suyo, no era dinero de la alianza, ¿no? La Liga de Delos, pero bueno, allí fracasa. ¿Ya? Entonces, con respecto a esto, ¿no? Se puede decir entonces que Atenas se queda sola. Y la tercera, los espartanos, aliados con los persas, capturan la flota griega, ¿ya? Y con esa flota obligan a los atenienses a rendirse por hambre, ¿no? Bueno, aquí ya los espartanos, luego de su victoria en Egospótamos, ¿no? De la batalla, ya van a imponer un gobierno autoritario en Atenas, que va a tener que derribar sus murallas y cambiar el gobierno de la democracia a la tiranía. Bien, con esta derrota ya comienza una breve hegemonía espartana, pero permite el auge de Macedonia. Así que Macedonia, ¿no? Va a liderar ahora un reino, ¿no? Desde la región continental, y se va a iniciar primero como un reino en época de Filipo II y como imperio en época de Alejandro Magno. ¿Ya? Recuerden que Alejandro, ¿no? Sale con todo su ejército y va a conquistar todo lo que es el Asia Menor y el imperio persa. ¿Ya? A este periodo también imperial se le conoce como helenismo, ¿no? Un periodo de helenización. ¿Qué significa? Que bueno, va a expandir la cultura griega por el Medio Oriente, ¿ya? La va a expandir por la guerra, ¿no? La impone y finalmente esta se fusiona con elementos de la cultura oriental. Ejemplos de ello lo tenemos en la ciudad de Alejandría, ¿ya? Que es en Egipto, donde allí se va a dirigir el helenismo. Bueno, Alejandro muere luego, ya el imperio se divide, ¿no? Entre Seleuco, que le toca Siria, ¿no? Antígono, que le toca Macedonia, y Egipto a cargo de Ptolomeo. Y justamente con los Ptolomeos nace la reina Cleopatra, que la veremos ahora, ¿no? Aliada de los romanos, luego en guerra, en tiempos de Marco Antonio y Octavio. Pasemos ahora entonces a Roma. ¿Ya? ¿Qué ha aportado Roma a la historia universal? Bueno, el derecho, ¿ya? Y su forma de gobierno republicano, ¿no? Para empezar, su ubicación, miren, es estratégica, se encuentra en la parte sur de Europa, ¿ya? Justamente en la parte céntrica del mar Mediterráneo, por eso que ahí limita con dos mares, ¿no? El mar Tirreno y el mar Adriático, ¿ya? Por lo tanto está muy cerca a Grecia y la península de los Balcanes. Comprende varias regiones: la Etruria, el Lacio, la Campania, la Toscana, entre otros. La Etruria, ahí están los etruscos, ¿no? Con ellos se van a fusionar. Y bueno, ya veamos sus periodos históricos, ¿no? Tiene tres periodos: monarquía, que es un periodo legendario; república, un periodo jurídico de leyes; e imperio, un periodo de expansión y de monopolización de la ley. ¿Ya? Entonces aquí los romanos, ¿no? Se convierten en la mayor potencia mundial de la Edad Antigua, ¿no? Veamos los orígenes, ¿no? Tienen un origen legendario con la leyenda de Rómulo y Remo, y un origen histórico por la influencia de latinos y etruscos. Veamos el primero, ¿no? La leyenda de Rómulo y Remo, una historia fantástica, ¿ya? Que es una historia trágica también, ¿no? Porque miren, los romanos afirmaban que tenían un origen en un abuso, ¿no? Que sufrió una princesa llamada Rea Silvia, ¿ya? Rea Silvia fue ultrajada por el dios Marte, y él es padre de los niños Rómulo y Remo. Su tío, que gobernaba el reino, en vez de apoyarla, lo que hizo fue condenarla a muerte, ¿ya? Y mandó a los niños que fueron arrojados al río Tíber, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Una injusticia horrible. Bueno, lo cierto es que ya el río Tíber salvó a Resilia, lo que dice la leyenda, y a los niños que pudieron ser amamantados por una loba capitolina, ¿no? Tal como se ve allí, ¿ya? Así que los muchachos, cuando crecen, derrocan a su tío abuelo y reponen a su abuelo materno, un mentor en su lugar.
Bueno, el emperio les concede toda la tierra que pueden lograr en un solo día. Así que se van a un valle, ¿ya? Dominado por 7 colinas, ¿no? Y ahí nace la ciudad de Roma, ¿ya? Pero nace con un hecho terrible, ¿no? Rómulo manda matar a su hermano Remo. Bien, así que con Rómulo comienza la etapa histórica, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, tenemos el gobierno de Rómulo, ¿no? Rómulo, Pompilio, Tulio Hostilio y Ancomax. Luego los etruscos, ¿ya? Que son con Tarquino Antiguo, Servio Tulio y Tarquino Exodo. Este último, soberbio, ¿no? Abusivo, fue derrocado por un golpe de Estado que da el Senado, estableciendo el régimen republicano. Bien, la república se organiza a partir de una estructura social dirigida por los patricios. Ellos la clase superior o la nobleza privilegiada. Son los dueños de las tierras. ¿Ya? Le siguen los plebeyos, que son hombres libres, pero son pobres, ¿no? Y poco a poco van a obtener derechos. Los clientes son plebeyos más pobres todavía. Y para no morir de hambre tienen que protegerse por un patricio. Y los esclavos son obtenidos por las guerras, el tráfico, y eran calificados como mercancía de acuerdo a ley. ¿Ya? Bueno, esto es, digamos, la característica. Y ahora veamos las demás, ¿no? Aparecen muchas magistraturas. ¿Ya? Entonces, en las magistraturas tenemos al Senado, la principal fuerza del Estado. Propone las leyes, controla a los magistrados, declara la guerra, firma la paz. ¿Ya? Los ediles gobiernan la ciudad. El dictador es un cónsul que gobierna por 6 meses. El cónsul representa el poder político y preside el Senado. El pretor administra justicia. El censor censaba la población y el cuestor se encarga de la finanza del Estado. ¿Qué son los comicios? Asambleas de ciudadanos. Su función era elegir a los magistrados mencionados allí. Y fueron la curial, ¿no? Del Senado, la tribal, ¿ya? Del pueblo, con los plebiscitos, y la centurial, que era algo mixta, ¿no? Entre patriotas y plebeyos. Y los tribunos defendían a los plebeyos. Bien, una característica de la República Romana va a ser la lucha entre patricios y plebeyos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los plebeyos eran marginados, ¿ya? No le daban cargos políticos, ¿no? Así que en un contexto donde los patricios argumentaron que no le iban a dar cargos, los plebeyos subieron al Monte Aventino exigiendo derechos porque si no se negaban a trabajar, ¿no? Le dijeron, bueno, no nos dan cargos, bueno, a ver quién trabaja las tierras. Así que poco a poco les van obteniendo derechos. Y esa es la segunda característica, ¿no? El desarrollo del derecho romano. ¿Ya? Entonces la parte jurídica es de este proceso, de este periodo republicano. ¿Qué se dan? La ley de las 12 tablas, ¿no? Primer código jurídico escrito en Roma, que establece la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. La ley Licinias Sestercias permite que un plebeyo sea el cónsul. La ley Canileia accede al matrimonio, permite el matrimonio entre patricios y plebeyos. Y la ley Obulina permite que los plebeyos puedan acceder a algún tipo de cargo religioso. ¿Ya? Entonces, eso respecto a lo que es las leyes, ¿no? La tercera es la expansión romana, ¿ya? Roma se expande, significa toda la península, ¿no? Conquista la Magna Grecia en el sur, ¿ya? Recuerden que la Magna Grecia, ahí, bueno, estaba alguna de las colonias griegas, ¿no? Así que son conquistadas. ¿Ya? Luego enfrenta al imperio de Cartago, el llamado imperio púnico, ¿no? Conocido este hecho como guerras púnicas. ¿Cuál es la causa? Dominar el Mediterráneo occidental. Recuerden que los cartagineses o el imperio púnico descienden de la antigua cultura fenicia, ¿no? Es la última etapa. Ya en la primera guerra púnica, Roma captura Sicilia y Siracusa. ¿Ya? En la segunda guerra púnica, Aníbal Barca invade Roma, ¿no? En la tercera guerra púnica, Cartago va a ser destruida. ¿Ya? Bien, con esa consecuencia, Roma se convierte en la mayor potencia regional, ¿no? De ese tiempo.
¿ya? Así que conquista el resto de los reinos helenísticos, ¿no? Así conquista Macedonia, Siria y Egipto. ¿Ya? Bueno, ahora hay muchas tierras, muchos esclavos, ¿ya? Roma es la máxima potencia, decíamos, pero esto va a polarizar a la población, porque se va a crear riquezas desmedidas y gente muy empobrecida. Ejemplo, ¿no? Es cierto que la conquista de Roma trajo muchos esclavos y tierras, una cosa terrible, ¿no? Para la historia de la humanidad, porque se esclavizaban poblaciones enteras, pero recuerden pues que en las guerras, recuerden que Aníbal, por ejemplo, invadió Roma, y invadió Roma desde España, ¿no? Desde el norte de África, España, pasando por las Galias, los Pirineos, bueno, toda esa zona. Y esa zona, Italia, que fue invadida por Aníbal, fue básicamente destruida, ¿no? Así que muchos de los campesinos que habían sido elevados como soldados, cuando regresan a sus tierras, se encontraron completamente destruidas, ¿no? Así que la pobreza aumentó en Roma a pesar de haber ganado la guerra. Y muchos de estos soldados, ¿no? De los legionarios, van a migrar a la capital Roma. Roma crece enormemente. Hay una migración, llega a tener más de 1 millón de habitantes, ¿no? Es impresionante lo que había en Roma en esa época. Bueno, esto respecto a las consecuencias, ¿ya? Así que la República entra en crisis, ¿no? Hay intentos de mejorarla con los hermanos Graco, que dan la ley de la reforma agraria y la ley tributaria, para que el pueblo tenga acceso a la tierra y al trigo a un bajo precio, ¿ya? Bueno, también tenemos guerras civiles, ¿no? Las guerras entre Mario y Sila, ¿ya? Entonces, y luego la guerra de los triunviratos. Bueno, para evitar un mayor conflicto, se decidió repartir el poder entre 3 cónsules. El primero se llama el primer triunvirato entre Julio César, Pompeyo y Cras. ¿Ya? Bueno, finalmente César vence a Pompeyo en Farsalia, conoce a Cleopatra e intenta ser nombrado cónsul vitalicio. Y es por eso que el Senado termina por asesinarlo, ¿no? Con su muerte, ahí se ve cómo lo matan al pobre César, ¿no? Dicen que murió por Bruto, porque su sobrino Brutus, justamente era su sobrino, ¿no? Lo mató ahí mismo, ¿no? Entonces, ¿no? César es muerto por su sobrino Bruto. Bueno, la tercera guerra, entonces sería el segundo triunvirato, ¿ya? Ganado por el sabio Lepidus Marco Antonio, ¿no? Este último, Marco Antonio, se enamoró de Cleopatra, y con Cleopatra, ¿ya? Inicia la guerra contra Roma, pero serán vencidos en el combate naval de Accio. Con esa derrota, Roma se nombró por el imperio, y Octavio se va a cambiar de nombre, se va a llamar Augusto, ¿ya? Así que tenemos nosotros, ¿no? En esta primera etapa del Alto Imperio, con Augusto, la Pax Romana. Hay una época de estabilidad interna, de un esplendor artístico y cultural. Se le conoce como el siglo de Augusto, ¿ya? A partir de allí aparecen muchos emperadores, ¿no? Augusto, ¿ya? Tiberio, ¿no? Calígula, Claudio, ¿no? Bueno, estos emperadores eran, bueno, un poco enfermos, ¿no? Nerón, por ejemplo, incendia Roma, ¿no? Una cosa tremenda, y se construyó un palacio llamado el Domus Aurea, ¿ya? Nerón, Galba, Vespasiano. Vespasiano construyó el Coliseo Romano o Anfiteatro Flavio, ¿ya? Con Trajano se produce la máxima expansión territorial porque conquista Mesopotamia, ¿ya? Caracalla otorga la ciudadanía romana para todos los hombres libres del imperio, ¿ya? Y esto lo hace para captar más impuestos. Se puede decir que con Caracalla también hay una situación un poco inestable, ¿no? En la medida en que él permite pues esta ciudadanía, y además era un hombre un poco, bueno, manda a matar a su hermano, ¿no? Geta, ¿no? Y construye unas termas famosas, hace grandes obras públicas también en Caracalla. Bueno, en el Bajo Imperio, ¿ya? Ahí tenemos a Constantino, ¿ya? Recuerden que Constantino inicia la tolerancia religiosa, ¿no? Estableciendo la libertad de cultos
con el edicto de Milán. ¿Ya? Esto recuerden porque Constantino se le llama así por ser un emperador cristiano, ¿no? Parece que acepta el cristianismo porque lo vio como algo que era inevitable, ¿no? Porque se expandía por todo el mundo romano antiguo. ¿Ya? Bueno, ese Constantino, el segundo será, bueno, el siguiente o posteriormente será Teodosio, ¿no? El grande, quien va a dividir el imperio entre sus dos hijos, entre Honorio y Arcadio. ¿Ya? Entonces, Honorio era el occidente y Arcadio el oriente, ¿no? Así nace el imperio romano de Oriente, llamado también bizantino. Y será Teodosio quien oficializa el cristianismo con el edicto de Tesalónica, ¿ya? Así que se convierte en la religión oficial. Y con Rómulo Augusto fue depuesto por Odoacro y se pone fin al Imperio Romano Occidente. Entonces el Bajo Imperio es la época de las invasiones bárbaras, ¿ya? Que venían de Asia y los bárbaros se lanzan contra el imperio y lo destruyen. Este cuadrito, aquí más o menos se ve la división, ¿ya? Ahí está, siglo por siglo, el Alto y el Bajo Imperio. ¿Sí? Ahí le ven, les hagan una captura. Y bueno, con eso terminamos entonces, ¿ya? Y las claves están allí, ¿no? 1B, 2D, 3C, 4A y Por 5B. favor, Adelante. ¿podría volver a la anterior diapositiva, por favor? A ver. Ahí está. Gracias, profesor. Bien. Bien, jóvenes, entonces, con esto terminamos. Cuídense mucho. ¿Ya? Si hay una consulta, ¿sí? Hay un minutito todavía. Ok, entonces terminamos. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, jóvenes.